Y bueno, además presentan muchos retos muy interesantes para que estos puedan ser desarrollados en un territorio específico. Entonces, pues vamos a empezar. Siguiente, por favor. Esto es un poco el índice de la presentación. Vamos a hablar pues de las principales características de los centros de datos, el contexto internacional y mexicano. Después vamos a hablar de los retos específicos que tienen estos centros de datos para el sector eléctrico, un poco el panorama de los centros de datos en México. Vamos a hablar específicamente de los centros de datos de minería de datos, que son una subespecie muy particular de los centros de datos. Y finalmente, pues hacer un énfasis en el estado de Tamaulipas. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, pues vamos a hablar un poco de los centros de datos. Se ubican hoy en día como uno de los centros de demanda con mayor crecimiento en todo el mundo. Actualmente, si bien representan apenas un 1% del consumo mundial, 4.5% del consumo en Estados Unidos, pues como podemos ver en la gráfica de la derecha, de abajo a la derecha, pues se espera que para el 2035 la demanda eléctrica que tienen estas instalaciones pues crezca casi el triple, alcanzando los 1.400 terawatts a nivel global. Y bueno, pues también está desagregado en China y en Estados Unidos, que son dos grandes consumidores de energía y por tanto también de centros de datos. En países como Estados Unidos, Irlanda, Singapur y Holanda, que son países que tienen pues toda esta industria de la nube muy desarrollada, ¿no? Estos servidores virtuales donde se almacena energía, pues los centros de datos de inteligencia artificial pueden tener demandas de 100 hasta 500 megas, ¿no? Similares a instalaciones industriales tradicionales, que son pues con lo que normalmente todos hemos asociado los grandes centros de consumo, con estas fábricas, instalaciones industriales, acereras. Son pues estos polos de consumo que generalmente atraen a los proyectos de energía. Pues bueno, ahora tenemos estas instalaciones que están empezando a cumplir también esa función. Por esta escala de consumo, que insisto va desde los 100 hasta los 500 megas, y por supuesto se estima que esto pueda incrementarse en el futuro. Estos centros de datos pueden propiciar el desarrollo de proyectos energéticos a gran escala. Pueden propiciar que se firmen, digamos, PPAs, ¿no? Contratos de compraventa de energía de largo plazo. Pueden propiciar que se desarrolle infraestructura de transmisión y distribución para que los centros de datos se puedan conectar exitosamente a las redes eléctricas. Y pues también proyectos pues novedosos, de tecnologías novedosas que ayuden al desarrollo, a lo mejor no directo sino indirecto, de estos proyectos, como pueden ser proyectos de almacenamiento, de energía eléctrica, de hidrógeno, de sistemas de enfriamiento, liquid immersion cooling, diversas tecnologías que hoy en día no están demasiado desarrolladas, pero al momento en que los centros de datos empiecen a multiplicarse, pues generarán que de forma accesoria se empiecen a desarrollar este tipo de proyectos. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de los principales retos que los centros de datos traen para el sector eléctrico. Bueno, pues como lo dijimos ya, los centros de datos son estas instalaciones que pueden tener consumos eléctricos muy importantes. Y esto pues genera, ¿no?, como uno podría imaginarse, problemas de integración a la red eléctrica. Estos centros de datos, por sus características, requieren un suministro firme y altamente confiable que no se interrumpa. Esto quiere decir que los centros de datos tienen que tener un uptime o un funcionamiento cercano al 100%, muy cercano al 100%. No se pueden permitir que se apaguen, porque si no, no pueden funcionar de manera adecuada. Sobre todo los centros de datos de inteligencia artificial, que básicamente tienen que estar funcionando pues en todo momento para que los servidores puedan entregar los resultados correctos. Como sabemos, pues hay una serie de energías firmes que son capaces de entregar energía sin interrupciones, y pues básicamente son las energías convencionales, son fuentes fósiles como gas natural o combustóleo, y también algunas otras como energía nuclear o energía geotérmica. Grandes instalaciones hidroeléctricas también pueden
pueden tener esta característica, pero bueno, hay un abanico limitado de fuentes energéticas que pueden suministrar eficientemente a los centros de datos sin necesidad de tener un respaldo. Esto hace que tenga un impacto directo en el sistema eléctrico. La concentración de centros de datos puede requerir el desarrollo también de instalaciones de infraestructura de transmisión y distribución, es decir, necesitamos una red confiable, una red robusta que pueda soportar la instalación de este tipo de infraestructura. Y bueno, pues el desarrollo acelerado de centros de datos puede no corresponder también con la planeación vinculante que tenemos ahora en México. Esto pues debido a que el crecimiento de estas instalaciones puede ser un crecimiento acelerado, que no necesariamente esté contemplado en la planeación vinculante que ahora tiene como eje rector el sector eléctrico, el sector energético en general, pero el sector eléctrico. Y bueno, esto puede representar un problema para que estos centros se puedan integrar exitosamente al sistema energético nacional. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cuáles son los principales retos que existen en el sector eléctrico para este tema? Bueno, ya vimos algunos de ellos, y otro reto muy importante es el de las energías renovables. Como dije hace unos momentos, los centros de datos requieren energías o fuentes de energía firmes que puedan suministrarlos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, con el fin de que estos centros no tengan interrupciones. Esto, digamos, pues se contrapone con la naturaleza de las energías renovables, ya que las energías renovables, por definición, pues tienen una generación intermitente, una generación variable. Es decir, no generan energía durante todo el tiempo, sino que están sujetas, pues como ya lo sabemos todos, a las fuentes que las alimentan, es decir, el sol o el viento, que básicamente pues no están generando todo el día. Entonces, debido a que estas fuentes no pueden generar energía eléctrica todo el tiempo, pues los centros de datos que se alimenten a partir de fuentes renovables necesitan un respaldo. Y esto quiere decir que necesitan acceso a una fuente de energía firme que pueda suministrarlos cuando el sol se ponga o el viento no sople, o bien necesitan un sistema de almacenamiento de energía eléctrica que pueda, digamos, desplegar esta energía en los momentos en donde no haya generación intermitente, perdón. Entonces, este es el gran reto que tenemos. Para solucionar este problema, pues existen dos tipos de soluciones de corto plazo, que básicamente son utilizar energías fósiles como respaldo, gas natural, combustóleo, o soluciones de largo plazo, que es la instalación de sistemas de almacenamiento de gran escala, o la utilización de energías limpias que puedan brindar un respaldo en base firme, como son la geotermia o la nuclear. O bien, pues, robustecer las interconexiones a la red. Todas estas soluciones de largo plazo, el denominador de estas soluciones es que son muy costosas. Poder generar un sistema de almacenamiento de energía eléctrica capaz de brindar energía de respaldo a un centro de datos de 350 megas durante un uptime de 100%, pues es sumamente costoso, ¿no? Son muchos millones de dólares. Robustecer la red eléctrica con el simple objetivo de que pueda integrar 2 o 3 centros de datos ubicados en un mismo clúster también tiene un costo muy alto. Entonces, pues como pueden ver, son retos importantes para el sector eléctrico con los que se tienen que lidiar. Y bueno, pues son retos con los que se tendrá a los que nos tenemos que enfrentar, porque el desarrollo de los centros de datos en todo el mundo, como vimos hace unas láminas, pues parece que es algo inminente. Otra solución que también puede funcionar es utilizar PPAs, ¿no? Firmar PPAs que tengan una diversidad de fuentes de energía, PPAs virtuales, ¿no? Que utilicen una diversidad de fuentes de energía que puedan suministrar eficientemente a un centro de datos durante todo el día. Ahora, siguiente, por favor. Hay diversas soluciones, tanto técnicas como de mercado, para taclear, digamos, para enfrentar todos estos problemas que acabamos de mencionar en las dos últimas láminas.
La primera de ellas sería pues simplemente mejorar la eficiencia energética de los propios centros de datos, de la propia demanda. Tener mejores sistemas de enfriamiento, ¿no?, que utilicen menos energía. Eso es importante mencionarlo. Una de las características más importantes de los centros de datos tradicionales es que requieren sistemas de energía de enfriamiento muy robustos. Estos centros de datos funcionan, digamos, con muchos sistemas de cómputo que generan mucho calor, y para que puedan funcionar de manera correcta tienen que tener sistemas de enfriamiento que permitan que el calor no se concentre y dañe los equipos. Entonces esos sistemas de enfriamiento son muy costosos, muy complejos y requieren mucha energía para alimentarlos, además de generalmente mucha agua. Entonces una forma de mejorar la eficiencia del consumo energético de los centros de datos pues es mejorar la eficiencia de los sistemas de almacenamiento. Otra forma en que se puede, otra solución de mercado o técnica es pues simplemente una estrategia de flexibilización de la demanda. Es decir, se pueden utilizar los centros de datos de manera más eficiente, priorizando las cargas más intensas de trabajo en ciertas horas del día. Evidentemente esto no es 100% posible porque muchos de estos centros de datos responden al uso que le dan los usuarios, y eso es algo que a lo mejor el operador del propio centro no puede controlar. Pero digamos, en alguna cuantía sí se pueden hacer pronósticos de cuándo son las horas más intensas de cargas de trabajo, y eso pues puede ayudar a que estos funcionen mejor. Portafolios virtuales de suministro, ¿no?, como decía anteriormente, combinación de diversas fuentes renovables a través de PPAs, inversiones en transmisión y distribución, ¿no?, expansión de la red de manera focalizada en los centros de consumo donde se van a ubicar esta infraestructura. En México, por ejemplo, como vamos a ver en un momento, pues tenemos regiones del país en donde está muy focalizado el desarrollo de los centros de datos, como sería el Bajío, por ejemplo, el centro del país. Ahí pues se pueden hacer inversiones claves en transmisión y distribución que puedan mejorar el funcionamiento de esta infraestructura. Y por supuesto, reformas regulatorias y de política energética, generar mercados de capacidad más eficientes, mejorar la determinación de los PMLs para que tengan un mejor reflejo de las condiciones de precios, procesos más eficientes de obtención de permisos, que también pues es un tema muy importante que ha dificultado en algunas partes el desarrollo de centros de datos, pues se tiene que lidiar con muchas autoridades para poderlos desarrollar, y también generar modalidades de generación y consumo más apropiadas, y esto es algo que vamos a ver de manera más específica en un par de láminas. Siguiente, por favor. Ahora vamos, ya que vimos, digamos, cuáles son los principales retos que tienen los centros de datos, digamos, de manera general, vamos a ver un panorama de los centros de datos en México y también analizar un poco qué es lo que ha detenido o no está permitiendo su desarrollo de manera plena. Bueno, en México tenemos actualmente una capacidad instalada de aproximadamente 350 megawatts de demanda en centros de datos. El último registro que se tiene es que actualmente en México operan 63 centros de datos, principalmente localizados en el área del Bajío, en Querétaro hay 19, en la Ciudad de México se cuentan con 14, en Jalisco hay 8, en Nuevo León hay 7. Uno esperaría a lo mejor que hubiera más en Nuevo León, ¿no?, por la vocación industrial de ese estado, pero como dije anteriormente, pues un tema es el agua, por ejemplo, y en Nuevo León pues sabemos que hay un acceso limitado a las fuentes hídricas, por tanto no se ha podido desarrollar tanto el tema de los centros. Actualmente no se tiene registrado ningún centro de datos operando en Tamaulipas, a pesar de que, como vamos a ver pronto, pues es un estado que parece muy interesante para que estas infraestructuras se puedan desarrollar de manera más importante. ¿Cuál es el principal uso que tienen los centros de datos en México? La provisión de servicios de nube y de inteligencia artificial. Y las empresas que vemos en pantalla son algunas de las que se han instalado en México para desarrollar estas actividades. Hay centros de datos de Google, de Microsoft, de Oracle, que son servicios de nube. Google y Microsoft pues es inteligencia artificial. Kio Data Centers, Telmex también tiene centros de datos con
con servicios de nube. Sirion es otra empresa líder a nivel mundial en el tema de centros de datos, y pues todos estos se han instalado en México en los últimos tiempos. Pero bueno, pues como vemos, 350 megawatts es una capacidad todavía bastante baja a comparación del potencial que se puede tener en el país a partir de este tipo de proyectos. Siguiente, por favor. Ahora, el sector energético tiene diversas figuras que pueden propiciar el desarrollo de estos centros. Hay diversas figuras en la regulación que pueden permitir que a partir de la generación eléctrica se puedan alimentar estos centros de datos. A lo mejor no lo mencioné, pero bueno, pues el insumo principal que tienen y el costo principal que tienen estas instalaciones, pues es el costo energético, ¿no? Es el 90% del costo de operación de un centro de datos es el costo energético. La verdad es que son instalaciones que no requieren mucho personal, ¿no? Todo se opera de manera remota, necesitas un par de técnicos que le den mantenimiento a las computadoras. Evidentemente pues se genera mucha inversión cuando se construye, pero los costos operativos en realidad son bastante bajos, y el OPEX que realmente importa es el costo energético, ¿no? Representa, insisto, hasta el 90% de los costos operativos de los centros de datos. Entonces, conseguir una fuente energética barata es fundamental para que puedan operar de manera correcta. Y entonces, pues existen diversas alternativas en el marco normativo mexicano que pueden ayudar a que se disminuyan los costos energéticos. En primer lugar, se pueden construir plantas dedicadas a que alimenten un centro de datos específico. Y esto tiene sentido debido a la escala de consumo que tienen estas instalaciones. Como ya dije, puede haber centros de datos de 100 hasta de 500 megawatts, entonces tendría todo el sentido construir una planta eléctrica dedicada totalmente a este tipo de instalaciones. Puede ser a través de la modalidad de autoconsumo aislado, como lo establece la ley del sector eléctrico. Pues el autoconsumo aislado es aquel autoconsumo que tiene más de 0.7 megawatts de capacidad instalada, requiere de un permiso de generación de energía eléctrica, no requiere refuerzos ni respaldo al no estar interconectado, es decir, no está conectado a la red, ya que va a dedicar el 100% de su energía al centro de datos o al centro de demanda al cual esté asociado. En este caso sería el centro de datos. Y bueno, pues tiene un proceso de obtención de permiso simplificado cuando es hasta 20 megawatts de capacidad. Se puede hacer también a través de un autoconsumo interconectado. La única diferencia con la modalidad de arriba es que en este caso pues sí está interconectado a la red en caso de que se requieran faltantes o que se tenga excedentes en la generación. Entonces si estamos en un proyecto en donde tiene sentido por la escala hacer una planta un poco más grande de la capacidad que vamos a necesitar para el centro de datos, se puede hacer, habrá que interconectarse a la red, lo cual evidentemente tiene costos regulatorios y económicos mayores al de un proyecto aislado, pero bueno, pues también tiene la posibilidad de obtener ganancias a través de la inyección de energía a la red, que pueden ser interesantes dependiendo del nodo en el que nos encontremos ubicados, ¿no? Siguiente, por favor. También se pueden desarrollar centros de datos a partir del esquema de suministro calificado. El centro de datos se puede constituir como un usuario calificado y obtener directamente el suministro a través de un suministrador calificado, lo cual pues es una figura que viene desde la reforma del 2013 y se conservó ahora en las reformas del año pasado. Existe un mercado ya bastante robusto de suministro calificado. El proceso de registro de usuarios calificados pues se hace ante la Comisión Nacional de Energía. Tienes que tener una demanda mayor a 1 megawatt, que para este tipo de proyectos pues no es ningún problema. Y bueno, pues se tiene que seguir todo el proceso regulatorio para firmar un contrato de suministro directamente con el suministrador y poder obtener el suministro a un precio negociado que en la mayoría de los casos será menor al precio que se obtiene de la CFE. Es importante decir que la mayoría de los centros de datos que operan en México hoy están conectados a la CFE, lo cual los hace tremendamente ineficientes.
obtienen una tarifa industrial, ¿no? Tarifas de las que tiene publicadas la CFE. Estas tarifas por lo general son variables, lo cual las hace poco predecibles. Entonces muchos centros de datos que arrancaron operación en los últimos 4 o 5 años, pues ni siquiera tenían una certeza al 100% de cuánto les iba a costar la electricidad. Y ya que iniciaron operaciones, pues se llevaron una sorpresa desagradable de que están teniendo costos muy muy elevados. Yo estuve involucrado en el desarrollo de un centro de datos en Querétaro y bueno, pues fue un problema que se dio una vez iniciadas operaciones y bueno, pues se está tratando de buscar una alternativa viable para bajar los costos energéticos. Hacia el futuro pues sería deseable contemplar este tipo de alternativas antes de iniciar la construcción del centro de datos y poder tener una mayor certeza en la escala de costos a la que se va a enfrentar este tipo de proyectos. Y bueno, por último, el centro de datos también se puede constituir como un usuario calificado participante del mercado y tener consumo directamente del mercado, ¿no? Comprarle directamente energía al mercado eléctrico mayorista en los precios del mercado de día en adelanto que correspondan, firmar un contrato participante del mercado. Para esto tendrían que exhibir garantías, digamos, cumplir con toda la regulación técnica que nos marcan las bases del mercado y cumplir con todo lo que dice el SENACE. Pero también, evidentemente, aunque tiene un costo regulatorio importante, pues es una mejor alternativa, sin duda, que conectarse directamente a la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, hay alternativas que la propia regulación mexicana nos da para poder desarrollar este tipo de infraestructuras. Y bueno, es importante que estas se tomen en cuenta porque, insisto, el mercado de centro de datos en México al día de hoy es incipiente y bueno, pues es un mercado que tiene un potencial muy grande. Entonces, dado la escala de costos de sus proyectos, es importante tener en cuenta este tipo de figuras. Siguiente, por favor. Ahora voy a hablar también de otro tipo de centro de datos que me parece muy relevante, que son los centros de datos de minería de criptomonedas. Nosotros entendemos los centros de datos normales como los que describí al principio de esta presentación: instalaciones muy robustas que requieren energía durante todo el día, 100% de uptime, que no pueden ser desconectados, que son instalaciones muy grandes, que van, digamos, es infraestructura física que va pegada al piso y no se pueden desmantelar con facilidad. Y bueno, pues eso trae todos los retos que hemos estado comentando durante esta presentación. Sin embargo, sobre todo en Estados Unidos y también en Canadá y en Argentina, en los últimos 5 años se han estado desarrollando este tipo de centro de datos para minería de criptomonedas, específicamente de Bitcoin, que son centros de datos modulares, mucho más pequeños que los centros de datos de inteligencia artificial, que tienen 2 características muy importantes que los diferencian de los centros de datos tradicionales. La primera de ellas es la flexibilidad. Son instalaciones en principio modulares que pueden básicamente moverse de un lugar a otro dependiendo de lo que se necesite, que no requieren infraestructura asociada, es decir, no necesitan infraestructura de fibra óptica como los centros de datos tradicionales de inteligencia artificial, sino que pueden utilizar, digamos, Starlink para sacar los datos que generan, y tampoco requieren líneas de transmisión porque el minado se hace ahí mismo en el centro de datos, entonces no requieren conectarse a las líneas de transmisión. Y la otra característica que es súper importante es la interrumpibilidad. Estos centros de datos no tienen que tener un uptime del 100%, sino que se pueden prender y apagar en cualquier momento, en periodos de 5 minutos. Entonces son muy receptivos a las instrucciones que les pueda dar la red. En Texas, por ejemplo, hay 1.5 gigas de centros de datos de minería conectados a ERCOT y responden directamente a las instrucciones del operador. Brindan servicios de demanda controlable, de los cuales son remunerados, y ayudan a estabilizar la red brindando servicios conexos como frecuencia, regulación, etc. Entonces son instalaciones que tienen una característica de interrumpibilidad muy importante, que los hace muy atractivos para que puedan ser integrados de manera exitosa a los sistemas eléctricos. Y finalmente son agnósticos a la tecnología y la ubicación, ¿no? Estos centros de datos, como mencioné anteriormente, pueden ser, pues básicamente son estos contenedores que pueden moverse. En China, por ejemplo, hay una región al este del país en donde en la primavera llueve muchísimo, hay mucha lluvia y se llenan las presas.
China pues tiene una capacidad hidroeléctrica impresionante, y en esa época del año todos los mineros llevan sus centros de datos para aprovechar la lluvia, y cuando termina la época de lluvia pues simplemente los suben a un camión y se los llevan a otro lado, ¿no? Entonces tienen esa flexibilidad, ¿no?, de que pueden ser movidos, son agnósticos a la localización, se pueden ubicar en cualquier sitio y pueden funcionar con cualquier tecnología. Pueden funcionar a base de gas natural, con un generador ahí junto, pueden funcionar a base de energía renovable, que se inyecte directamente al contenedor que mina. Entonces son digamos, infraestructuras muy flexibles, que hacen que el paradigma tradicional de centros de demanda cambie. Uno entiende o ha entendido siempre un centro de demanda como un lugar a donde la energía tiene que llegar. Y estos centros de demanda son distintos porque pueden ir a donde se encuentra la energía. Entonces, pues es un cambio de paradigma importante que poco a poco va ganando más fuerza en muchos lugares del mundo. Siguiente, por favor. Estos centros de datos pueden también coadyuvar con el desarrollo del sistema energético a través de aprovechar dos tipos de activos: activos varados o aprovechamiento de energía renovable generada en exceso, o también para mitigar emisiones de gas de efecto invernadero. El aprovechamiento de activos varados, básicamente me refiero a gas natural que se encuentra en pozos, que no es comercialmente viable. Es decir, hay muchos pozos que tienen cantidades de gas que no son suficientes para que sean explotados comercialmente, que tienen baja presión o que están lejos de la infraestructura que ya ha sido desarrollada, y por tanto pues han permanecido cerrados durante décadas. Primero por Pemex y después por muchos también operados privados, ¿no? Son pozos que están dentro de los campos de las rondas o dentro de asignaciones aquí en México, y que por razones económicas tanto Pemex como los operados petroleros han decidido no explotarlos. Bueno, ese gas natural pues está ahí, no está siendo aprovechado, es propiedad del Estado mexicano y no está generando ningún valor. Entonces este tipo de proyectos de centros de datos de minados puede aprovechar este tipo de activo varado. Lo mismo sucede con el gas asociado, que se obtiene en productos petroleros y que básicamente está sujeto a quema o a venteo. En vez de quemarse o de ventarse, este tipo de proyectos puede aprovechar ese gas ahí mismo en sitio y generar energía eléctrica para alimentar a los contenedores de minado. Esto se hace particularmente en Vaca Muerta de Argentina. Hay muchas empresas que están utilizando el gas natural que anteriormente se quemaba o se venteaba, y están generando, pues están minando criptomonedas. Es una forma muy eficiente de reducir emisiones de gas de efecto invernadero y de pues cumplir con las metas de aprovechamiento de gas natural que fijan los reguladores. El caso de México es 98%. Es rarísimo que una empresa o que un operador cumpla con esta meta. Generalmente los programas de aprovechamiento incluyen la justificación económica para aprovechar menos, y hay casos pues en donde se quema el 100% del gas asociado, ¿no? Como en estos grandes proyectos offshore como el OPSAB y todos estos proyectos donde es muy difícil construir infraestructura en esas ubicaciones. ¿Qué otros beneficios le dan al sistema eléctrico? Como ya lo dije, ofrecimiento de demanda controlable. Estos centros de datos se pueden prender y apagar en el momento que se requiera, así que pueden ayudar a balancear la red. Se pueden prestar servicios conexos como regulación, frecuencia, y pueden tener un consumo dinámico para la estabilización de precios, ¿no? Ya cuando empiezan a pintar en el sector eléctrico, ya cuando tienen una escala suficiente para que pinten en la determinación de precios, pues digamos, la flexibilidad para generar puede hacer que ayude a tener un consumo dinámico para la estabilización de los precios del MEM. Entonces, como podemos ver, son centros de datos que pueden tener muchos beneficios para el sistema eléctrico a medida que se vayan desarrollando de manera importante en el sistema energético de una región. Siguiente, por favor. En México se cuenta con mucho potencial para el desarrollo de estos proyectos, básicamente a través de tres casos.
El primero de ellos, como ya les dije, es el de los activos varados. Muchos campos por todos lados que tienen gas natural que no se ha aprovechado. En este tipo de proyectos, pues simplemente llevas el contenedor junto al pozo, abres ese pozo y aprovechas ahí mismo el gas natural. Estos contenedores tienen un generador de energía eléctrica que representa como la mitad del espacio del contenedor, y la otra mitad pues es las computadoras a través de las cuales se hace el minado de criptomonedas. Entonces ahí mismo aprovechas el gas natural y de nuevo estás aprovechando un activo que hasta el día de hoy está desaprovechado y del cual el Estado mexicano no está recibiendo ningún ingreso. Y previsiblemente a través de proyectos tradicionales de exploración y extracción no recibirá ningún ingreso, no hay ningún proyecto en los próximos 5 o 10 años al que le den los economics para aprovechar este gas en las cuantías en las que se encuentra. El otro tipo de aprovechamiento es el del gas asociado. Como les dije, pues México tiene una gran cantidad de gas que no se está aprovechando. Es el 7º país del mundo que más quema o ventea gas. Básicamente ya venteamos muy poquito, pero quemamos mucho. Entonces pues hay un potencial grandísimo para poder explotar este gas a través de este tipo de proyectos de centros de datos modulares. Y la tercera pues es el aprovechamiento de energía renovable generada en exceso, que está sujeta a curtailments, que no se inyecta a la red, y que pues siempre ha sido el gran problema de esta energía, pues siempre ha sido que no hay centros de consumo cercanos a la generación y tampoco hay suficiente infraestructura de transmisión y distribución para canalizarlo. Entonces en este tipo de proyectos pues se puede llevar la demanda a los lugares de generación y con muy poca inversión se puede conectar a través de una pequeña línea de transmisión privada a este tipo de contenedores. Entonces estas son las 3 figuras que pueden posibilitar que en México se aprovechen este tipo de tecnologías. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué pasa en Tamaulipas con los centros de datos? Tanto con los convencionales como de minería. Pues bueno, a pesar de que hasta el día de hoy no hay ningún proyecto en Tamaulipas de centros de datos, de los 63 que tenemos en el país, no hay ninguno ubicado en Tamaulipas, pues este estado tiene un potencial muy grande para que se puedan desarrollar. En primera, pues hay 13 contratos de extracción, exploración de hidrocarburos licitados en su momento por la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que cuentan con recursos contingentes de, la verdad no me lo sé de memoria, pero es la cifra que está en pantalla, pues básicamente localizados en la cuenca de Burgos y en Tampico, Misantla, ¿no? Es una reserva muy importante de gas natural que se puede aprovechar pues para las necesidades energéticas de este país, que son muchas, y accesoriamente para el desarrollo o para detonar este tipo de proyectos de centros de datos, tanto convencionales como de minería. Entonces el gas natural es un recurso muy muy importante que puede servir para detonar estos proyectos en Tamaulipas. Evidentemente la otra fuente energética que es muy abundante en este estado es la energía eólica. Hay 1715 me parece, 30 megawatts de capacidad instalada en Tamaulipas, a través de 13 parques eólicos. Se calcula que puede llegar hasta 500 megawatts, pueden tener nuevos proyectos proyectados para el 2030. Entonces hay una gran capacidad eólica. Me parece que el gobernador mencionó ayer que apenas se cuenta con el 7% de la superficie desarrollada sobre la cual se pueden desarrollar este tipo de proyectos. Entonces pues hay un potencial enorme para desarrollar proyectos de energía eólica en Tamaulipas, y a partir de estos pues se pueden alimentar los centros de datos, ¿no? Ya sea con proyectos dedicados a ellos, con un respaldo por la intermitencia por la variabilidad de la energía, o bien utilizando la energía en exceso que hoy en día está sujeta a curtailments, a cortes, para destinarla a este tipo de instalaciones. Y bueno, pues accesoriamente se cuenta también con otro tipo de recursos energéticos, como el biogás, por ejemplo, que representa una opción de generación de energía eléctrica muy importante. En Tampico se está desarrollando una planta importante de biogás, y a partir del biogás también se pueden alimentar los centros de datos. Siguiente, por favor. Ahora, hay muchos retos. Digamos, a lo largo de esta plática hemos tocado diversos retos
que tenemos para el desarrollo de este tipo de infraestructuras. El más importante, me parece, para los centros de datos convencionales es el suministro firme de energía. Ya lo dijimos al principio, estos centros de datos requieren un uptime del 100%, y para lograr esto pues necesitamos garantizar que tengamos un suministro firme de energía que permita alimentar a estas instalaciones todo el día, las 24 horas, los 365 días del año, y eso pues es un reto, tomando en cuenta las características del sistema eléctrico nacional. Como sabemos, pues tenemos un sistema eléctrico que tiene carencias importantes tanto en el parque de generación como en la infraestructura de transmisión y distribución. Estos centros de datos, y me refiero a los convencionales, a los que no son de minería, pues sí necesitan localizaciones específicas, y no necesariamente pues en esas localizaciones se cuentan con la mejor infraestructura eléctrica ni con los mejores parques de generación disponibles. Entonces ha sido un reto. En específico el Bajío, por ejemplo, que es donde más centros de datos se encuentran, pues tampoco tiene las mejores condiciones eléctricas para funcionar. No existe infraestructura de transmisión tan robusta, el parque de generación es limitado. Entonces pues es importante que los centros de datos encuentren los sitios adecuados para funcionar. El otro problema pues es el acceso a la infraestructura, y no simplemente a la red eléctrica, al agua. Como dije anteriormente, los centros de datos tradicionales necesitan sistemas de enfriamiento muy importantes, porque generan mucho calor, y entonces necesitan acceso a agua, porque casi todos los sistemas de enfriamiento funcionan a partir de agua. Hay algunos que se están desarrollando que funcionan a través de otras tecnologías, pero pues hoy en día prácticamente todos los centros de datos se enfrían a partir de agua. Entonces pues se necesita un suministro de agua confiable, tienen un incentivo muy importante. Y finalmente pues los centros de datos convencionales también necesitan acceso a fibra óptica, ¿no? Todos los datos que se generan, sobre todo los de inteligencia artificial, pues necesitan ser evacuados a través de redes de fibra óptica, que en muchos casos pueden ser muy costosos, y pues necesitan conectarse adecuadamente a los servidores a través de los cuales se van a almacenar y distribuir los datos que se generen. Entonces es un reto importante. Como pueden ver, no es sencillo encontrar un lugar que cumpla con todas estas características. En otros lugares del mundo pues a lo mejor es un poco más fácil encontrarlo. En México ha sido complicado, y eso explica pues que solo tengamos 63 centros de datos funcionando en el país. A medida que logremos mejorar el acceso a infraestructura y tener suministros de energía más confiables, pues podremos ver que este tipo de infraestructuras van a multiplicarse. Y el tercer reto que tenemos pues es el de la regulación. Hoy en día, si bien, como lo vimos hace unas láminas, existen ya algunas figuras en la regulación mexicana que permiten el desarrollo de proyectos de generación de energía eléctrica que pueden alimentar estos centros de datos, pues todavía existen algunos retos o algunas figuras que no han sido desarrolladas, que en otros países son muy convenientes para hacerlo. Por ejemplo, todas las figuras de generación atrás del medidor, behind the meter. Aquí en México pues todavía no tenemos una figura así específica en la que una empresa que va a desarrollar este tipo de proyectos, Microsoft, Google, que sea, pueda ponerse atrás del medidor y contratar a una empresa de energía que le construya una planta y le dé energía sin que esa energía pase por el medidor. Ese tipo de proyectos todavía tienen un reto regulatorio que no permite que se desarrollen. Yo estoy trabajando en un par de proyectos de este tipo y nos hemos topado con ese problema. Entonces, bueno, pues estamos también en diálogo con las autoridades de la Comisión Nacional de Energía para ver si podemos encontrar alguna alternativa regulatoria que nos permita desarrollar este tipo de esquemas. Pero bueno, pues sería bueno que a medida que este tipo de proyectos vayan permeando más y vayan pintando más en el panorama energético, pues se pueda dar una solución específica para que se puedan desarrollar. Siguiente, por favor.
Y bueno, pues los centros de datos de energía, de minería, también tienen algunos problemas o algunos retos. El primero es el precio del gas o el precio del megawatt que requieren. Este tipo de esquemas de negocio, digamos, simplemente por su escala económica, no pueden comprar megawatts o gas natural a precios de mercado. Necesitan precios más baratos. Por ejemplo, el rango de precio de gas que se requiere ronda de los 0.75 centavos al dólar por BTU, que es pues casi 4 veces menor al precio de mercado de gas, ¿no? De Henry Hub, que es más o menos 4 dólares. Entonces, pues se podrán imaginar que es muy retador encontrar a alguien que te venda gas natural a ese precio, y por eso no te puedes ir a conectar al Cistran Gas o a lugares donde hay precios de mercado. Es por eso que se tienen que buscar activos varados o activos no aprovechados que tengan un precio de mercado distinto, simplemente porque son otro producto, ¿no? Y eso sin duda pues es un reto. Lo mismo con el precio del megawatt. No puedes comprar el megawatt a un precio normal, ¿no? Estamos buscando precios del megawatt pues más abajo de los precios de mercado. 40 dólares megawatt más o menos se pueden considerar, y esto pues puede provenir de las fuentes renovables o de energía de capacidad en exceso que tenga una planta, que no necesariamente esté comprometida en contratos con un off-taker. Digamos, hay ciertas ventanas de oportunidad en algunos proyectos eléctricos que permiten tener precios bajos de megawatts, pero sin duda es un reto encontrar pues estos precios que puedan satisfacer a este tipo de proyectos de minería. La regulación también es un reto. Son proyectos novedosos que no se han desarrollado en México hasta el día de hoy, y pues evidentemente a medida que empiezas a desarrollarlos pues empiezan a salir retos con las diferentes autoridades, ¿no? La Secretaría de Hacienda es el principal reto. En los proyectos de gas natural, por ejemplo, donde se busca aprovechar el gas natural varado de pozos que están cerrados, pues tenemos la situación que vas a tener dos precios distintos de gas en una misma área contractual. El gas que se extrae de los pozos productivos que se vende a Pemex, por ejemplo, como principal consumidor, que tiene un precio de mercado, y este gas proveniente de los activos varados, que tiene que tener un gas más barato. Entonces, pues la Secretaría de Hacienda tiene que estar consciente de que va a haber dos precios distintos de gas natural dentro de una misma área contractual, y que se van a generar dos regalías distintas a pagar al Estado, y una pues evidentemente va a ser calculada bajo una base menor, y por tanto va a ser menor. Ahí lo que se tiene que explicar pues es que es mejor tener una regalía chica de algo que una regalía grande de nada, ¿no? Básicamente porque este gas, si no fuera por este tipo de proyectos, pues no se aprovecharía nunca. Entonces es un reto. La CEA también ha sido un reto importante. Estas instalaciones pues tienen que estar cubiertos dentro de los sistemas de administración, tienen que estar cubiertos dentro de la cobertura general de seguros, y como no son instalaciones que pertenezcan al operador petrolero, pues ha sido un reto con la CEA también pues tratar de explicarles que van a estar dentro del área contractual, pero que no necesariamente son activos de los contratistas. Y bueno, pues ya se han tenido consultas con ellos, pues ahí más o menos va avanzando el tema. Y el otro reto importante y no menor, por supuesto, es el reto de la seguridad. Como vimos hace unas láminas, estos contenedores son contenedores pequeños, y que evidentemente pues están sujetos a vandalismo, ¿no? A pesar de que parecen contenedores de basura, pues hay áreas del país en donde pues la inseguridad es importante, y bueno, pues sí están evidentemente sujetos a que sufran actos de vandalismo, a que se roben las computadoras. Digamos, son computadoras que ni siquiera tienen pantallas, ¿no? Pero pues que pues al final son cosas que la gente está tentada a robarse. Entonces pues es un problema, es una inversión adicional que se tiene que hacer en el tema seguridad, y bueno, pues es un reto con el que hay que lidiar. Me parece que eso es todo. Siguiente, por favor. Sí, pues eso es todo. Pues la conclusión sería que los centros de datos pues representan
paradigma nuevo en el concepto que todos tenemos sobre los centros de consumo. Los centros de consumo eléctrico, como los entendemos, insisto, son lugares a donde tiene que llegar la energía. Y los centros de datos de minería, al menos, son instalaciones que pueden ir a donde se encuentra la generación. Y eso, insisto, es un cambio de paradigma importante. En general, los centros de datos, pues, se identifican como el nuevo gran centro de consumo a nivel global. Hasta el día de hoy, pues, habíamos entendido esos centros de consumo o esos centros de carga como las empresas, como las acereras, como las cementeras, estas grandes empresas a donde tienen que llegar las líneas eléctricas, los gasoductos, y pues la demanda se está moviendo hacia los centros de datos de inteligencia artificial, los centros de datos de nube, y bueno, pues esa es una tendencia mundial que ya estamos viendo y que esperemos que se pueda replicar en México. Pues eso sería todo. Muchas gracias a todos por asistir y pues sin duda si tienen alguna pregunta, encantado de contestarla. Muchas gracias. Bueno, yo tengo una pregunta. No sé mucho sobre centros de datos, pero mencionaste, por ejemplo, que requerían de un lugar muy frío. Y también, pues, que se requería energía de forma ininterrumpida. Entonces, yo me pregunto, ¿cuáles son los problemas que se tienen al momento de usar, por ejemplo, generadores termoeléctricos de radioisótopos para alimentar estos centros de datos? Gracias. Sí, no sé si lo dije correctamente. Más que ubicarse en lugares fríos, necesitan sistemas de enfriamiento muy robustos. Estos centros de datos, como concentran una cantidad muy importante de computadoras que se llaman ASICs, que son básicamente unas plaquitas que van unas sobre otras en un rack y funcionan a través de cables, generan mucho calor cuando están operando, como una computadora, ¿no? Una computadora cuando lleva mucho tiempo prendida, pues empieza a hacer ruido porque se calienta, y estos ventiladorcitos que hacen que se enfríen. Pues estos centros de datos, pues básicamente es lo mismo a gran escala, generan mucho calor cuando operan, y si hay demasiado calor en estos contenedores o en estos espacios cerrados, pues puede ponerse en riesgo la integridad de las computadoras y puede provocar que dejen de funcionar o que funcionen de manera incorrecta. Entonces necesitan sistemas de enfriamiento. Estos sistemas de enfriamiento generalmente son pues tubos que van alrededor de las computadoras en los que corre agua, ¿no? Es algo, se oye muy sofisticado, pero no lo es tanto. Evidentemente hay algunos que son más sofisticados que otros y cada vez la tecnología avanza mejor en cuanto a los sistemas de enfriamiento, pero digamos los sistemas de enfriamiento más tradicionales y los más utilizados es básicamente pues tubos de agua que van enfriando las computadoras, y para ello pues evidentemente necesitas un suministro de agua muy confiable y un acceso a agua pues ininterrumpido. Es un uso muy intensivo de agua. Necesitas en algunos casos una concesión para la utilización de aguas por parte de Conagua, que es otro problema al que te puedes enfrentar cuando desarrollas este tipo de centros de datos, dependiendo de la escala. A lo mejor un suministro normal o una conexión de agua normal no te da. Entonces es un reto importante, pero sí, más que ubicarse en un lugar frío, necesitan sistemas de enfriamiento. Ahora, cualquier tecnología convencional térmica va a hacer que generes calor y por tanto pues necesitas un sistema de enfriamiento. Bueno, yo lo decía en el sentido de que el generador termoeléctrico puede proporcionar la energía para hacer ese enfriamiento, o sea, no solamente para alimentar el sistema electrónico, ¿verdad? Entonces, esa es la pregunta, o sea, ¿por qué no usar un generador termoeléctrico de radioisótopos para poder suministrar la energía necesaria? Pues mira, la verdad no conozco bien cómo funcionan ese tipo de generadores, pero bueno, pues podría ser una alternativa viable, sin duda. Si genera, si enfría, si genera un enfriamiento que pueda ayudar a la estabilización de la temperatura del centro de datos, podría ser una alternativa viable. No sé qué tan viable sea porque los sistemas de enfriamiento generalmente van adentro del centro de datos, y al menos en los convencionales la fuente de generación, la planta, pues se encuentra a algunos metros. Entonces no sé si sea suficiente
el enfriamiento que genera la planta para enfriar también el inmueble donde se encuentra el centro de datos. Afortunadamente no conozco cómo funcionan las plantas que mencionas, pero pues sería cuestión de analizarlo y ver si puede ser una solución. Muchas gracias. No, gracias a ti. Bueno, ahora que comenta lo del enfriamiento, ¿por qué no simplemente sumergir los equipos los cuales generan calor en líquido? Había uno para evitar que se calentaran las computadoras. Me parece que generan albercas que lo llenan y sumergen los equipos. Y esa es una de las alternativas que ya se está usando, se llaman Immersion Cooling Systems. Me parece que son, bueno, en lo que conozco del tema, son sistemas de enfriamiento que todavía son costosos, sobre todo en instalaciones como estas que son, digamos, muy sensibles. Y lo que entiendo es que la mayoría de los centros de datos aún utilizan sistemas de enfriamiento convencionales, que básicamente pues, es el enfriamiento con agua, ¿no? Pero los Immersion Cooling Systems que tú mencionas ya se están utilizando, simplemente tienen una escala de costos alta, que en muchos casos hace que la operación del centro de datos ya no sea viable. Entonces, pues es básicamente un problema de costos. Y me imagino que no sería viable a largo plazo. Bueno, sí, o sea, porque no es viable a corto plazo, pero a largo plazo, ¿qué tan viable sería? Pues todo dependerá de la escala de costos, ¿no? Si se logra reducir el precio de la tecnología, como previsiblemente sucederá, ¿no? La tecnología por lo general suele bajar de precio a medida que pasa el tiempo y se mejora y se hace más eficiente, pues probablemente este tipo de sistemas serán pues más recurrentes en el futuro y serán utilizados a mayor escala. Al día de hoy son sistemas todavía complejos que no se han desarrollado a gran escala y hoy en día no permiten que sea viable utilizarlos en todos los centros de datos. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Una pregunta. Mencionas ahí de la caseta. ¿Aproximadamente qué dimensiones tiene el e-house o la caseta? Sobre todo por todos los servicios interrumpibles que debe de tener, ¿no? Pues son modulares. Digo, como los ingenieros, no hay centros de datos que estén ahí almacenados en una bodega, ¿no? Estos se construyen específicamente para el proyecto del que se trate, y hay centros de datos que tienen un generador tan pequeño como de medio mega, 0.6 megawatts, o hay algunos que son hasta de 200, 300 megas, que evidentemente pues ya pierden un poco la característica de la modularidad. Ya no es tan fácil mover un centro de datos, un contenedor de ese tamaño, pero pues en centros de datos de 1 o 2 megas, que son muy comunes en Texas, por ejemplo, pues esa es un poco la escala. Y son cosas como las que vemos en la pantalla. Es un contenedor que cabe en un tráiler, generalmente caben en un tráiler normal, que te puedes llevar de un lugar a otro. La mitad del centro de datos, la mitad del contenedor tiene el generador y la otra mitad tiene las computadoras. Pero sí, o sea, depende totalmente de la escala, y sí, a medida que lo vas escalando, pues pierde o puede perder la modularidad. Ok, muchísimas gracias. ¿Alguien más? Muchas gracias. Una pregunta respecto al tema de energía. Ahorita comentaste que obviamente el tema energético es hasta un 90% del consumo pues sí, gasto, de los costos, sí. Gasto operativo en un proyecto. Y comentaste que, por ejemplo, también el tema de los sites como tal, pues llevan el enfriamiento en base a agua, pero también comentaste el tema de los inmuebles. ¿Qué tan relevante es el uso de materiales energéticamente efectivos para el control térmico mediante materiales en la construcción del inmueble? ¿Qué tan representativo puede ser? O sea, es muy relevante, digamos, es los temas que la literatura del tema tiene como oportunidades para hacer más eficiente el funcionamiento de los centros de datos. A medida que tú puedas construir inmuebles que logren disminuir el calor provocado por el centro de datos, pues harás tu operación más eficiente y podrás tener un mayor margen en tu costo energético.
Al día de hoy es un área de oportunidad, pero sin duda es uno de los temas que la literatura de este tema identifica como áreas de oportunidad, ¿no? Ser más eficientes en la construcción de los inmuebles y los contenedores que albergan este tipo de infraestructura. Ok, gracias. ¿Alguien más? Si no, vamos a proceder. Perdón, adelante. Estaba mencionando sobre la tubería y todo el sistema de enfriamiento que se maneja con agua. Mi pregunta es, ¿esta agua es agua tratada o es agua del consumo similar al de uso doméstico? Y de ser así, en caso de que sea un agua tratada, ¿hay algún proyecto o alguna regulación en base a esta? No, en México no. En México generalmente utilizan agua corriente. Los centros de datos, al menos de los que tengo información, utilizan agua corriente, conectándose una toma de agua. Y cuando son centros de datos, los más grandes, sí han llegado a requerir una concesión. Pero no ha sido agua tratada, es agua normal. Hay países, en China, por ejemplo, sí se han hecho plantas de tratamiento de agua específicamente para alimentar clústeres de centros de datos. También en países como China, Singapur, ya existen clústeres de centros de datos, lugares donde se ubican 20, 30, 40 centros de datos en un mismo sitio para hacer más eficiente su operación. Así aprovechan una misma fuente de generación, aprovechan una misma infraestructura de transmisión y distribución y también una misma fuente de agua. Entonces sí se han hecho inversiones en hacer infraestructura de tratamiento de agua para que sea la que se utilice para el enfriamiento. Hasta hoy en México, digamos, como el desarrollo es incipiente, pues no se ha desarrollado proyectos ni infraestructura y mucho menos regulación para atender este problema. Gracias. ¿Serían todas? Muy bien. Entonces vamos a proceder a la entrega de sus reconocimientos. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias. Felicidades. ¿Me regalan una foto, por favor? Sí, claro.